Bienvenidos al programa número 1 de salud en la radio. Muy buenos días. Receta médica de la Z. Hoy es lunes. Lunes de Semana Santa, viene siendo lunes santo. ¿Qué evento se da hoy en cuanto a lo que es el acto de Semana Santa? ¿Qué pasa hoy? Nuestros invitados no conocen eso. Nuestros invitados son especialistas justamente en todo lo que tiene que ver con la teología cristiana. Claro. Recuérdate que el cristianismo está dividido en dos. Cristianos católicos y cristianos protestantes. Ese no es el punto. Y los cristianos protestantes, no, porque voy para allá para la pregunta tuya. Los cristianos protestantes ¿tienen otra Biblia? 200,000 que todavía no se ponen de acuerdo y quieren convencer a uno. Pero la Biblia es una. La Biblia es una. Sí, es uno. No se lleven, por favor. La Biblia es una. Que no le cojan ese tipo de comentario a el licenciado Eladio Hernández. Hoy lunes, porque ayer era Domingo de Ramos. Exacto. ¿Qué significa el Domingo de Ramos? ¿Qué significa el lunes? Porque hoy, señores, el tema en la receta médica de los lunes, que lo vamos a extender lunes y martes, porque vamos a tener, como dicen, dos rounds, dos asaltos. Hoy nosotros vamos a hablar de cómo se creó el universo, o por lo menos vamos a tratar de ver cuáles son las teorías y cuáles son las posiciones que tienen, por ejemplo, en este caso, la teología cristiana, que está representada hoy aquí. Pero presenta a tus invitados. Sí. Antes de tú decirle cualquier cosa a un invitado, no seas tan mal educado y preséntalos. Ok, yo lo voy a presentar, pero debo corregirte algo. Porque tú no eres mal educado. De la creación teología cristiana. Tú te estás yendo para otro lado. Tenemos que hablar, y ese es el motivo de nuestra invitación, del origen del universo. Origen, creación, evolución del universo. Yo no puedo hoy tomar parte porque yo soy vamos a llamar así, el entrevistador. Yo quiero escuchar, Eladio. Y tú deberías venir mañana. Sí, mañana. Porque tú deberías venir mañana. Mañana. Sí, porque tú perteneces al grupo de los ateos. Sí, yo vengo mañana. Entonces hoy ponte el traje de comunicador. Hoy ponte el traje del comunicador. Con nosotros está Julián Musa, que ya ha estado con nosotros, y Carlos Veloz, que también está con nosotros hace mucho tiempo, colaborando en la receta médica. Yo quiero que comencemos el programa de hoy, porque el programa de hoy tiene su fundamento científico, pero tiene también su, vamos a llamarla así, la versión teológico-cristiana del origen del universo. Hoy no vamos a hablar de evolución, biología, ni el hombre, no. Hoy se va a hablar de el universo. ¿Qué es el universo? ¿Cómo se concibe? ¿Cómo lo plantea la teología cristiana? Pero antes de eso, vamos a dar un poquito de información, porque el gobierno de la mañana lo que se pasó fue el día hablando de que si beben romo, si salen, pero no fueron a la teoría realmente. Y no, el asunto es que ellos tienen razón. El único programa científico justamente somos nosotros. Yo no. Entonces tú dices que Alvarito no es científico. No. Sacándole su comida aparte a don Álvaro, esa es la eminencia y es la universidad. Sí, pero también estaba hablando mucha pendejada hoy de colegio y cosas de esas. No bajaron al fondo, a lo que es el lunes. Y Willy nada más estaba hablando de viaje. Vamos al grano. Bueno, aquí Lunes Santo y Domingo Santo. ¿Qué significa? ¿Qué comienza a significar lo que es la Semana Santa? Pero antes de eso debemos presentar a nuestros invitados. Ya yo lo presenté. ¿Ya usted lo presentó? Sí. Él es Carlos Veloz. Veloz. Un amigo Julián tuyo, Musa, un amigo que te quiere mucho. Sí, de verdad que muchas gracias, Héctor, por invitarnos una vez más, de nuevo al programa. Y sí, estamos aquí, algo que resaltar, también pertenecemos a Grupo Acción Cristiana. Grupo Acción Cristiana. Sí. Okay. Con respecto a tu pregunta, sí, ciertamente, esta celebración de esta semana está vinculado a la tradición, sobre todo una tradición proveniente de la Iglesia Católica. Ahora bien, el significado que eso tiene a la luz de la Biblia, el Domingo de Ramos fue ese momento cuando el Señor Jesús entra a Jerusalén montado en un asno. Cuando él entra en un burrito,
y cuando empiezan a hacerle, ¿verdad? Empezaron a levantar alabanzas a él, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Empezaron Osama. Hosanna, Osama. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Empezaron a poner sus mantos y demás. Pero lo más importante de esta semana es lo que tiene que ver con lo que se conoce con la pasión, como la pasión de Cristo, que es ese momento cumbre donde el Señor es crucificado para salvar el cumplimiento de su misión, que es la salvación de muchos por medio de su muerte, que eso está representado con el día viernes, que es el momento donde ahí es lacerado y demás, y que es crucificado, y al tercer día, que es representado con el domingo, es su resurrección, dando garantía de que esa veracidad de que Él es el Hijo de Dios es real, porque ni la muerte lo pudo detener. Entonces, quiere decir que el concepto de resurrección es vital en la teología cristiana. Totalmente. Claro. Porque es la que Totalmente. demuestra que no fue cualquiera. Como dijo el apóstol Pablo, si la resurrección no es real, estamos perdiendo el tiempo los cristianos. Sí. Y sin embargo, la historia revela hasta hoy que el cuerpo de Cristo no ha aparecido, que los apóstoles dieron sus vidas por lo que ellos vivieron realmente, porque tú como psiquiatra y Eladio como psicólogo sabe muy bien que 2 o 3 es probable que mantengan una mentira a nivel psicológico, pero no un grupo amplio de personas donde dan sus vidas ellos, ponen en riesgo la vida de sus hijos, de sus padres, de sus esposas. Eso no se ve de manera científica, que un ser humano aguante Concho, eso. sí, es verdad, Eladio. Mira, Pero lo más parecido... No, Eladio. Sonó poético. No, Eladio, lo más parecido... No es poético, es la mira, realidad. lo más parecido... Y esa es tu área. No, pero es verdad. Lo eso más es conducta parecido... humana. Lo más parecido... Cundo, oye esto. Cundo. Lo más parecido a ustedes, los comunistas cabeza caliente de los años 70, era un cristiano en la época cristiana. Lo más parecido. Lo más parecido a ustedes, los comunistas cabeza caliente. De eso que mi viejo en paz de cáncer los ayudó allá en los 70. ¿Son ustedes los comunistas? ¿Qué era? ¿Tú te imaginas lo que era cristiano en el año? No, ser cristiano 7 meses después de la crucifixión de Cristo frente al Imperio Romano. Los cristianos eran llamados ateos en el Imperio Claro, claro no, que sí. pero Déjalo ahí. Porque no creían en los No, y dioses. el impacto que tuvo el cristianismo en el imperio. Musa, que a cada paso que ustedes están explicando, Pero ustedes no van a interrumpir mucho hoy, porque ustedes le dan mucha libertad a los ateos. Acuérdate que Eladio es ateo. Acuérdate que Eladio es Yo ateo. vengo mañana, entonces. Ese es lo que ustedes realmente quieren siempre señalar, crucificar a alguien. No, eso es falso, Eladio. Ahora, No hable así. yo lo que digo es lo siguiente. No coge broma. Ustedes tienen evidencia de lo que están diciendo. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Continuamos en la receta médica de la gente. Está con nosotros el equipo de Teología Cristiana. Vamos a llamarle así. Ustedes, es aceptable, ¿verdad que sí? Pero claro que sí. Teología Cristiana. A mucha Julián honra. Musa y Carlos Veloz. Tenemos un semiconductor que es Eladio Hernández, porque él está tomando partido. Y nosotros que estamos jugando el rol de lo que somos realmente Qué amigo me conductores. Nos escriben desde el 347 el amigo Richard Mordán y nos dice que para continuar el tema, dile al primer participante, que es Julián Musa, que aclare lo de la resurrección al tercer día, pues el viernes a domingo hay una falencia, no transcurren 3 días. Explícanos bien esa situación de el viernes de crucifixión, el sábado y el domingo. Sí, lo que pasa es, muy buena pregunta, y eso puede aclarar mucho mejor. Para los judíos, un día comienza cuando el sol cae. Ok. Cuando el sol cae. Entonces, a la puesta del sol. De jueves a viernes hay un día, de viernes a sábado hay un día, y de domingo a lunes hay un día, a partir de lo que es el calendario judío. Sí. Recuerda que esto es una adaptación de una celebración, y sobre todo guiado por un calendario solar que se maneja de una manera totalmente diferente, romano. Entonces, en ese sentido, por eso es, y vuelvo y te repito. Toda esa pendejada. Hubo 3 días de resurrección. Hubo 3 días, al cumplieron tercer los día 3 él días. resucitó. Exacto, claro. Entonces, en la ese medicina sentido, ya estaba adelantada. Vamos a seguir. entonces, con el tema de aquí lo que yo quiero resaltar, ya para salir del tema de la resurrección e irnos al tema concepto de resurrección. que nos compete, el concepto de resurrección, perdón, es que la resurrección
es lo que le da peso a la fe cristiana. Okay. Sin la resurrección de Cristo no existe la fe cristiana, porque es como dijo C.S. Lewis, un ex ateo, que llegó a decir, Cristo o fue un gran mentiroso, o fue en buen dominicano un loco, o fue un hijo de Dios, por lo que fueron sus enseñanzas. Entonces, la resurrección es lo que le da peso de que Él fue realmente lo que Él siempre dijo, que es el Hijo de Dios, y como dice, por ejemplo, la Biblia en Juan 14:6, que Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Pero es Entonces, que son los tres hijos de Dios. Mira, los ateos son hijos de Dios, los locos son hijos de Dios, y el Hijo de Dios es hijo de Dios. Aunque te voy a decir algo, corrección ahí. Los ateos no somos hijos de Dios. Somos los seres humanos, todos Somos hijos de somos Dios. criaturas de Dios. ¿En qué momento nos convertimos en hijos? Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a Pero los que está creen bien, en su pero, nombre, Musa, pero le yo quiero- da potestad de ser hechos hijos de Dios. no O sea, estás escuchando. nosotros... Padre, tú acabas de decirme algo que a mí me preocupa mucho. O sea, el ateo, el hombre en la tierra, es una criatura de Dios. un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Pero para Nosotros en un momento perdimos la Eso identidad de hijo Ujú. cuando incurrimos en el pecado, que como establece Génesis. Porque sí somos, o sea, criatura de Dios siendo identificados como sus hijos. Okay. Ahora, en el momento en que el hombre determina apartarse de Dios, de no estar al lado de los lineamientos que da ese ser que nos creó, automáticamente perdemos ya la identidad de hijo. Los musulmanes son Obviamente criaturas es de un Dios. padre que busca a sus hijos. Son diabólicos. El mundo entero tiene la capacidad de ser criatura de Dios. de ser hijo. O sea, la gente tiene oportunidad. O sea, él le da esa oportunidad. los seres humanos de eso se tenemos esa trata. Pero hay que oportunidad. inscribirse Y de para eso decir se, algo. de eso Aquí se, entre Hay que nosotros. inscribirse, no. Hay que aceptar, tú como padre, Ajá. yo como tu hijo, Ok. los lineamientos tuyos Ok. como padre, Él porque tú me acepta. puedes no, desheredar. eso ahí es La que entra, aceptación. ahí es que entra el Pero- evangelio, las pero- buenas pero- noticias de salvación. Ok. Claro. Que la buena Tú noticia me de amas salvación. como hijo, pero ¿y si yo no quiero saber de ti como papá? ¿Qué tú vas a hacer? Exacto. Y además, ahí es que entra lo que es esa parte que Cristo vino a hablar, que fue el fundamento de su mensaje, que nos llamaba al arrepentimiento, a cambiar de vida y reconocerle, porque Él vino fue para eso, para que por medio de Él podamos enlazar esa relación con Dios. Y para nosotros, Héctor, por eso es que nosotros decimos tajantemente, desde aquí, desde nuestra opinión, creemos que el cristianismo, número uno, es la verdad. Ha sido revelada la verdad por medio del cristianismo. Número uno. No, porque yo te estoy hablando de lo que dice las escrituras. Pero Y tú número qué dices, dos. no me cites escritura. ¿Tú No, qué no, 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 dices? no. Porque ustedes No, simplemente pero yo no se puedo- centran. Pero es lo que dice Es que la Escritura. Pero no Biblia es que se es- centran simplemente. Es que la Biblia es la palabra de Dios. Pero ¿Qué tú quieres que yo pero te diga? ¿Quién le dijo Héctor, a eso a ustedes? Pero esa es a tu ellos. opinión. Eladio, cuando yo hablo de ciencia, yo no hablo yo hablo de un libro. Exactamente. De libros. Tú hablas de ¿Y de libros. qué que él quiere que hablemos? Pero es del libro. De los el paquitos de libro Pero que ellos han sintetizado la vida humana. En la Biblia. El que nosotros Pero creemos déjalo, en el pero eso fue Bueno, Pero es que pues, nosotros creemos en pues él, vamos, Eladio, y vámonos al Pero tema. Vámonos al pónganse tema. de acuerdo Vamos- ustedes, porque vamos al los tema. cristianos Estamos de no, acuerdo. 2800 cestas. No, es Los que eso 2800 es dice que falso. Dios creó el mundo, que nosotros Oye, podemos ser escucha. salvos a través de Jesucristo. Todos estamos de acuerdo en los lineamientos básicos. Ahora, de ahí a que cada proposición de diferentes cosmovisiones o estudios de la Biblia tengan sus diferencias, eso es válido porque la misma ciencia también, Eladio, tiene un montón de diferencias Claro dentro de la que misma sí. ciencia. Me Entonces, gusta tu tú quieres análisis. negar a Dios por eso. Y estos bueno, izquierdistas de mierda. Eladio tiene que aprender a razonar Óyeme, mejor. por cada Por eso 10 es que están hombres, quedando mal aquí. por cada 10 hombres hay 11 partidos Claro. Vamos al izquierdistas. tema. Por eso Vamos- los izquierdistas nunca Héctor, hicieron Héctor, nada. Vamos al tema Héctor, de vamos al por qué origen del ese grave universo. problema. Vamos al origen del No, universo. vamos al pero tema. un Yo sé momentito. que mañana, los que vienen mañana van a estar tranquilos, cómodos, aire acondicionado, refresquito. A nosotros nos van a mandar fuego aquí, pero vamos Aquí al los tema. únicos. Mira cómo se victimiza. Los únicos izquierdistas. ¿Tú sabes quiénes son los únicos izquierdistas que se han mantenido coherentes desde que nacieron? Y mira que le dijeron muchísimas vainas una vez a mi papá. El Pacoredo. Son los únicos izquierdistas que siguen siendo lo mismo. Sí. Después toditos Ah, son pues una veleta. esos son toditos. fieles, esos son fieles. Héctor, No, y los pero Pacoredos son fieles. No usan son roles, iguales. no usan Pero- roles, no, como hay no, muchos no, comunistas no, que yo no, Mira, conozco. perdón, Narciso Isaconde siempre ha sido coherente. Siempre ha sido coherente con lo que piensa y con lo que hace. entonces vamos al Seguimos. origen, al tema Y le de... agradezco Pasamos que me consiguió entonces una al beca para tema, estudiar en Europa. al tema del origen del universo. Mira,
Héctor y ustedes que Entonces están ahí comenzamos el tema escuchando. ya. Sí, Pasamos esa pequeña introducción sobre lo que era la Semana Santa y el concepto de resolución, que es muy resurrección, que es muy importante. Entonces, ¿qué plantea la teología cristiana? Y yo creo que también la teología judeocristiana, porque ustedes me van a hablar, y la musulmana. Fíjate qué importante, Eladio. Lo que va a plantear Julián Musa como cristiano y Carlos Veloz como cristiano, lo puede plantear entonces un judío cuando hable del origen del universo. Y un musulmán también. Y un musulmán. El mismo concepto. Ah, no, pero esa es la mayoría del mundo. Pero es por la misma influencia, o sea, porque vemos el del judeocristianismo, por eso los musulmanes lo hablan de esa manera. Seguimos. Mira, el tema del origen del universo. Hay dos preguntas básicas para entender esto. Número uno es, o el universo se hizo solo, o hubo alguien que lo creó. Entonces, cuando nos vamos a hablar de este tema, no es hablar en sí de un tema científico, sino es hablar de un tema filosófico. ¿Por qué? Porque la ciencia no puede determinar el origen del universo. La ciencia sí puede, con sus argumentaciones, o tumbar una posición o fortalecer otra. En este caso, el debate que hay aquí es meramente de creencia, es meramente de filosofía, es meramente de fe. Por eso nosotros decimos... Esa es la posición tuya. ¿Tú sabes por qué te digo eso? Tú tienes que poner la dicotomía entre si alguien lo creó o el universo se creó solo. Si se creó solo. Pero el que se creó solo es como si hay algo que a veces tú estás solo, pero no significa que nada más no vives tú. Entonces, yo creo que partiendo de esa pregunta, esa pregunta típica dicotómica, no es la forma en cómo la ciencia aborda el concepto de cómo se creó el universo. Yo te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, la ciencia sí lo que te da son los datos que te permiten entender cuál de esas dos preguntas es más razonable y más coherente. Okay. Entonces, por eso es que decimos que esto no es un debate entre teología y ciencia. Bueno, mañana le vamos a hacer la misma pregunta. No un debate entre teología y ciencia. Y yo quiero... Físico que va a venir. Y hay algo que tiene que quedar muy claro. O sea, son conceptos, como son conceptos de creencia, entran en lo que es ese sistema organizado de creencia y por ende entra en lo que es metafísico, en lo que es religión. Y nosotros hemos dicho aquí, y siempre lo hemos mantenido, de que el ateísmo no es más que una religión más. Pero lo voy a dejar ahí porque no quiero entrar en esa polémica de nuevo. Tú no me puedes decir a mí que Stephen Hawking, cuando trató de hacer la teoría, todas las teorías, el campo, todo lo que ha hecho... Yo te voy a hablar de eso de él ahora. Bueno, tú tienes eso ahí. Con los libros de él y lo que él opinó y antes de morir también. Porque usted apoya muchas cosas de Stephen Hawking. Hay cosas que Stephen Hawking de manera científica tiene razón, hay otras cosas que él mismo reconoció que eran pura filosofía de ciencia. Él lo dijo. Él lo dijo. Filosofía de la ciencia. Claro, antes de morir lo dijo también. Sí, yo tengo los datos de eso. Tú no vas a señalar dónde él lo dijo y si cómo tú no me lo interrumpes, como la vez pasada, yo te voy a edificar en cuanto a eso. ¿Cómo se produce la creación, el origen, lo que quieran ustedes decir de esto que nosotros vivimos, este mundo que conocemos? El físico, el que tocamos, el que vemos, el que sentimos. Según nosotros, de esas dos grandes preguntas, argumentamos que fue creado por Dios. ¿Por qué? Ahora viene la parte donde entra la ciencia. Héctor, desde principios del siglo pasado, había un concepto muy fuerte dentro de la comunidad científica y era de que el universo siempre había existido. Aparece un señor que a ti te gusta mucho. Del universo siempre había existido. Que era eterno. Ese era el paradigma del momento. El paradigma del momento. Sigue creciendo. Aparece, sí, se sigue expandiendo. Sí, Dios lo está creciendo, lo está haciendo se sigue expandiendo. Sí, exactamente. No, entonces, Eladio te equivocado, yo corrijo eso ahora. Entonces, aparece en escena una persona que a ti te gusta mucho, porque te he escuchado hablar sobre él, que es Albert Einstein. En el 1915, Albert Einstein presenta lo que es la teoría general de la relatividad. Y ahí él es pionero en determinar que el espacio, la materia y el tiempo vinieron juntos. El espacio, la materia y el tiempo
se hicieron en el mismo momento. Luego aparece otra argumentación que le da mucha fuerza, sí, y es el descubrimiento que hace Edwin Hubble, ese científico que a través de lo que fue el telescopio pues pudo ver, se dio cuenta que como hay una expansión del universo, el universo tuvo que tener un inicio. O sea, si se está expandiendo es porque tiene un inicio. Es porque tuvo un inicio. Entonces, la comunidad científica hoy más que nunca ha dado aprobación a lo que nosotros, a un concepto de la comunidad científica, que es el diseño inteligente, que Hawkins, que tú lo mencionaste ahorita, llegó a decir, que eso lo tengo aquí anotado porque creo que es muy importante, el mismo Stephen Hawking, uno de los gurús del ateísmo, él llegó a decir, el increíble hecho es que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. ¿Por qué? Porque el diseño inteligente te dice de que el mundo en que nosotros vivimos está calculado matemáticamente, está muy bien diseñado, está muy bien ajustado, y los mismos científicos ateos han podido comprobar esa realidad. La luz se mide, no hay la medición, sí, de la luz, sí, no hay la medición del eje de la Tierra, sí, no hay la medición de la masa protón y electrón. Sí, señor. Pues entonces, eso nos muestra. ¿Nos muestra qué? Nos muestra un diseño de que no vino de la nada. Porque ese es el punto. O sea, si sacamos a Dios de la ecuación, lo que tenemos es una teoría filosófica que científicamente no es comprobable, porque hasta el día de hoy, de la nada, nada proviene. Entonces, ahora llegó, Héctor, te quiero presentar, y Eladio, a Omar Peña. Omar Peña es un amigo nuestro, es un apologista cristiano que tiene mucho conocimiento de esta área y que está aquí con nosotros y primera vez, y me gustaría que tú pudieras escuchar porque él tiene muchas argumentaciones en esto que tú has permitido que nosotros compartamos con tu público, que él pudiera dar muchas informaciones interesantes. Muchacho, mira, ahora estoy yo en mala con los cristianos, estoy en mala con los ateos, estoy en mala con los izquierdistas, tú eres un espécimen especial. Estoy en mala con todo el mundo, porque todo el mundo que quiere que yo esté con ellos. Yo no estoy con nadie, ni con los hijos. Tú sabes que tú eres un científico puro. Ni con los hijos míos estoy yo. Tú estás en un plano. No te dejes chantajear, pero por lo menos él me dice que yo soy un científico puro. Claro, él escucha todo, él no se encierra. Pero vamos, yo todavía no le he podido coger. ¿Tú crees que yo no lo estoy mirando con una mira telescópica? Pero hasta ahora, lo que él está diciendo, yo no puedo rebatirlo. Que tú no puedes rebatir. No se puede. Los argumentos pero que espérate, ¿qué va a hacer Eladio hoy? Yo vengo mañana, aunque tú me mandes podemos darle, Omar, déjanos desarrollar. Yo soy miembro de este programa. Está tú bien. me puedes decir a mí lo que yo tengo que hacer o no tengo que hacer. Bueno, pero en base a es que tú siempre estás lo mismo, Eladio. No, en base a los planteamientos falsificados que hacen ustedes. Está bien, no hay problema. Simplemente yo tengo que protestar. Por favor, seguridad. Cundo, mándame los muchachos de seguridad y del DNI. Omar Peña, ¿verdad? Omar Peña. El micrófono. Bienvenido a la receta médica y la Z. Creo que ibas escuchando, ¿no? Todo lo que está sobre el concepto de cómo se forma, se crea, se transforma, el origen del universo. Bueno, sí, básicamente nosotros podemos hablar del campo teológico, que es el campo que nosotros básicamente tenemos pericia. Eso es honrado. Porque nosotros no somos científicos. Eso es honrado. Lo que nosotros estamos apelando es a lo que dice el Génesis al principio, que Dios fue el creador de todas las cosas. Okay. Ahora, cuando tú analizas lo que es una cosmovisión, tú te das cuenta de que hay suficiente razonamiento para nosotros entender de que Dios existe. Okay. ¿Por qué? Porque la nada no produce nada. O sea, la famosa máxima del latín ex nihilo nihil fit, aún hoy en día, a mí me sorprende inclusive personas con muchísimo grado, mucho más grado más alto que nosotros, que postulan que de la nada salió el todo. O sea, hasta el día de hoy, la nada produce nada. Bueno, pero fíjate, en el año 1920 y pico, un lingüista, ¿no? Que hizo su libro, el único libro que hizo, ¿no? Que es el Tractatus Lógico-Filosófico de Wittgenstein, plantea que la palabra nada, el concepto que nosotros tenemos de la nada, que no es el concepto alemán de la nada,
habría que discutirlo. O sea, porque Bueno, ustedes están tomando la nada existencial, ustedes están tomando la nada, vamos a llamarle así, heideggeriana, la nada de Jean-Paul Sartre. O sea, lo que Stephen Hawking, los grandes científicos, físicos, ¿no? Porque esto es física, esto es pura física, plantean como nada, no tiene la misma connotación emocional de la palabra nada. Bueno, claro, porque ellos están tratando de reescribir la nada, porque Claro. la nada en física cuántica es un campo de baja energía, pero es algo. Ahí estoy. O sea, y ya existe el concepto de antimateria, Bueno, pero la déjala materia hablar. negra, la sustancia negra, pero yo con no sé perdón, quién negra. doctor, deja la pregunta como quiera. ¿Quién creó eso? La antinada y Porque- la nada, exactamente, perfecto. porque Ahí ahí te es doy donde la nosotros razón. apelamos. Sí. O sea, como en inglés se conoce, o sea, estás rogando por una pregunta. En hay otras un vacío. palabras, ustedes se quedan siempre en la gran duda de la ciencia. Como Bueno, la ciencia no puede explicarlo todo, ustedes siguen explicándolo todo a través de esa pequeña duda de la Bueno, ciencia. no la duda de la ciencia, la limitación de la La ciencia. limitación, Porque es una exactamente. limitación. O sea, cuando nosotros estamos hablando de que el Dios del cristianismo Sí. trasciende el tiempo, el espacio y la materia. Por ende, si la ciencia, ¿qué hace? Empíricamente está estudiando la materia, lamentablemente no puede llegar a una prueba de si existe Dios o Te no acepto existe. que Dios creó el universo. Ahora bien, además de eso, ustedes me van a plantear aquí hoy, que eso fue que vinieron, de que en la Biblia está la forma en que se creó el universo. Claro que sí. Claro que Sí, sí. claro que Génesis sí, lo sí, sí. describe, de Y hecho. con más coherencia y Vamos razonamiento. a Vamos a escuchar el Pero, hombre pero- lógico. Este pero- hombre que llegó tiene sentido, Mira. tiene sentido de explicación. Déjame terminar el Llévatelo, punto. Carlos. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. El evangelio. Nosotros hablamos de eso. De hecho, mira. ¡Al aire! Ay. Estamos en el aire ya. Estamos en el aire. Lo que pasa, señores, que entre anuncios la Aquí cosa se se pone arma la buenísima. discusión. Vamos a continuar. Ahora yo quiero que ustedes, como expertos en estudios bíblicos, me digan cuál es ese planteamiento que se hace desde la Biblia sobre la creación del universo. Mira, Héctor, eso es uno de los puntos que es bueno aclarar, porque se tiende a utilizar falacias de falsa categoría. Falacias de falsa categoría. Claro, O sea, mentiras. lo primero es que todas las religiones no proponen la creación del universo de igual manera. Ok. Eso es un punto vital para poder entender el estudio de las religiones antiguas y cómo se desarrolla el origen del universo. Mira, los antiguos griegos Sí. decían que el universo surgió de un caos primordial. Algunos Dios filósofos, caos, así mismo. pero el caos primordial de los griegos era la nada caótica. Sí. Oye, luego algunos pensadores Sí. presocráticos, ¿no? Como tales de Mileto, comenzaron a Sí. presentar, a hacer propuestas de un arjé primordial, que era el agua. O sea, Tales de Mileto defendió el arjé primordial que venía del caos, de la nada, proponiendo el agua como Sí, sí. creación de el universo, la madre tierra Gaia, los dioses que no son eternos, no son infinitos, los dioses grecorromanos, Sí. sino que se fueron generando a través de ese arjé primordial. Después viene Anaximandro. Luego con el- viene con el- Anaximandro con con el el, viento con y el Anaxímenes. fuego, Anaxímenes, con Ok. la tierra. Y Palmeno. O sea, Pero, Todo ¿qué, eso- qué plantean ustedes con eso? ¿Qué le vamos a sacar? ¿Qué mira, enseñanza tenemos los de griegos Ajá. asumen esa cosmovisión de los babilónicos. Sí. Los babilónicos tenían también su panteón de Claro que dioses, sí. viniendo también de un caos primordial, que era la nada también. Así Oye, mismo. oye, esta... O sea, que hay un planteamiento de caos tanto en los sumerios, en los acadios, en los asirios, y en los yo romanos. que di una Irán, conferencia, Irak. yo que di una conferencia de ese tema hace un tiempecito, de manera estadística yo te digo que el 99% de las civilizaciones antiguas Ajá. proponían, An- incluyendo los antes de chinos, Cristo. proponían un origen del universo completamente irracional a las evidencias que sostenemos hoy en el mundo de la ciencia. La única cosmovisión de una cultura antigua que propuso un origen del universo desde un inicio, a través de una generación que nosotros conocemos como Dios, fue la judía primero. Por eso los judíos
entre todas las civilizaciones que ellos que fueron conquistándolos a ellos y que fueron esclavizándolos incluso, eran una raza, una cultura inferior. Primero porque no eran politeístas. Los judíos. Los judíos, claro. O sea que la raza de Cristo era inferior. Era inferior para las demás civilizaciones porque la civilización a mayor cantidad de dioses y a mayor más fuertes. y a mayor concepción Cristo de no que era palestino, ¿no? de que No, no era judío. Era de que esa generación Éramos del universo judíos, era no eran por la árabes. nada, era por la nada. Ellos se veían como un grupo inferior. Sin embargo, los datos de la ciencia, Aquí en la Z los judíos somos Alvarito y yo. sin embargo, Héctor, los datos de la ciencia, luego de que esa visión grecorromana se mantuviera incluso en la Edad Media, porque era la grecorromana, no era la judía, era la griega. Pero hay que decir algo muy importante antes de eso. Los griegos tienen dos sistemas más o menos de formación mitológica. Tú estás refiriéndote al famoso caos, que es de la teogonía de Hesíodo. Claro, no, la que se mantiene. Esa es la famosa teogonía de Hesíodo que habla del dios caos. También. No, pero lo estoico es otra cosa, Eladio. El caos, había que llenar eso que estaba ahí. Mira, los griegos, que luego fueron heredados por los romanos, la cosmovisión griega. Sí, lo heredaron, exactamente. Ellos tenían diferentes escuelas de pensamiento, o sea, ellos mismos se refutaban y se rebatían unos con otros. Ahí es que iba. Sin embargo, todas las proposiciones de los griegos no tumbaban su politeísmo, número uno. No, nunca. Y número dos, no tumbaban la base esencial, que era el caos. Entonces, la información científica de hoy, después de tantas discusiones, incluso en la Edad Media, cuando comienzan a surgir las primeras observaciones de Galileo Galilei, Johannes Kepler, luego con el método científico, luego con la reforma protestante, que abrió el campo de la ciencia, el campo del pensamiento, hasta que se consiguieron los primeros datos en términos matemáticos de John Lemaitre, Alexander Friedman y George Gamow, y luego llega Hubble y ese conjunto de personas hasta Hawkins. En esa discusión que se mantuvo durante casi 1500 años, los cristianos que proponían la idea y el pensamiento judío de la creación del universo desde un origen, estaban sentados tranquilitos en la cima de la montaña y dijeron, sí, pero ¿cómo miren, pero ahora ustedes esto- están proponiendo un esto origen es del universo. insólito. Pero déjalo ahí. Pero es insólito Según la lo que información está diciendo. científica, no es insólito, eso es Es información científica. insólito, la religión Pero que- secuestró la ciencia. No, eso Señor, es por falso. más de Mira, 300 ese no es el siglos. tema de Eso es hoy, falso. ese no es el tema de hoy, Eso es ¿verdad? falso. Después proponemos otro tema para desglosar también todas esas falacias de que ¿Qué la dice? religión Entonces, secuestró. ustedes cuando se sentaron a esperar que los pobres matemáticos con un ábaco y después... le dieran la razón a y después la que- Torá, claro que Sin sí. embargo, los griegos en su teogonía, Hesíodo plantea el caos. Fíjate, para que tú entiendas, porque yo tengo que dejarlos a ustedes hablar, Sí. dejarlo y plantear su posición. Mira, Sí. es imposible desde el punto de vista, y ya estoy hablando de, esto no es mío, esto es de Bertrand Russell, Sí. cuando hace un análisis de lo que tú estás diciendo. La teogonía de Hesíodo, lo que plantea es que el caos viene a llenar el hueco. El caos es la nada para los griegos. Ahí ¿cierto? voy, espérate, papá. No es la nada. Sí, es la nada. El caos es lo que llena la nada. Así es. Lo que llena. Esa es la teogonía. Sí. Y El yo me la caos es lo que conozco, llena no nada. porque sí, no porque me Yo la conozco, conozco no soy también, Héctor, como un pero está bien, experto está de los bien. griegos, No, sino no, está bien, por lo está que bien. plantea Bertrand Russell. Pero fíjate lo que pasa. Esa conceptualización de la nada griega teogónica, sin embargo, no conocía matemáticamente el cero. ¿Qué implica eso? En un análisis lógico, Pero ellos tenían el concepto Qué de la peño. nada. no lo tenía, papá. No, el del cero no, Entonces, Qué no peñón. tenían el concepto del cero, es árabe, completamente árabe. Entonces, Es hindú. Es Eh, hindú. no, y no, luego el lo cero, asumen bueno. los árabes. Bueno, pero, sí, pero fue- está se bien, precia- lo pero- pensaron los árabes. deja El que punto está en que lo que verdaderamente el griego plantea como el caos que llena el vacío, ese vacío nunca pudo ser intelectualizado como el cero matemático. Por lo tanto, todas las inferencias del origen del mundo a través de los estudios bíblicos que tampoco conocían el cero, se avanzaban, como tú bien dijiste en el primer momento, y quizás le estoy dando de nuevo la razón a Julián,
es basado en tú tienes razón, tienes razón en esa parte. filosofía. Claro. Es Porque tú estás hablando de un concepto metafísico. matemático. Ahí voy. Entonces, el problema está que ustedes me quieren ligar el vestido de un varoncito y ponérselo a una hembrita. Tú no me puedes decir a mí que ustedes se sentaron a que Charles o a esperar que Kepler, a través del concepto del cero, que sí es una inferencia matemática, le explique lo que ustedes explicaron. No, pero Kepler no sin trató haber... eso, no trató el No, cero, el Kepler, origen yo del dije universo. Kepler, Ok. Copérnico, todo lo que tú quieras, hasta Stephen Hawking, donde tú llegaste. Ok. Tú no me puedes venir a mí a plantear, no me puedes venir a mí a plantear que nosotros, los que seguimos el planteamiento científico y que somos inclusive medio dogmáticos en esa teoría filosófico-científica, tengamos que explicarle a través de la teogonía de Hesíodo, que fue donde se copió todo, incluyendo la parte judeocristiana, No. sin haber... Imposible, Héctor, porque eso el es alma de Platón, el alma de de No, de los Héctor, Krishna copiaron los Pero- cristianos no, exactamente Héctor, igual. No, eso fue 700 años. 400 años antes de Cristo. Claro, 600 y Héctor, pico eso de años. estaba de Hesíodo. planteado ya Pero en la el punto Torá, es, Héctor, ok, tú lo pero hoy el sabes. punto, En el Antiguo Testamento. bueno, el punto es Antiguo Testamento, que claro. está en el Antiguo Testamento, ahí es que quiero llegar porque ahí es que ustedes van a entrar, van a seguir explicando. No, pero yo quiero responderle. Pero lo que pasa es que ustedes quieren que los científicos le planteen una explicación metafísica a través de la matemática y eso es imposible. No, No, estamos hemos dicho pidiendo eso. Sí, Eso fue lo que tú dijiste. Si yo lo leí bien, usted lo que está diciendo es que el cero de la nada, como nosotros la conocemos, no es cero, porque esa teoría era algo. Entonces, Sí. si es algo, nos da todavía más la razón. Adiós, Porque- claro que sí. Exactamente, porque nosotros necesitamos el ser necesario. ¿Por qué todo existe? Porque el cristianismo no solo está hablando de la creación del universo, no. Está hablando también del propósito del ser humano, que los griegos no lo tenían. O sea, no solo el propósito del ser humano, sino que está hablando del fin del ser humano. Y le está dando una respuesta contundente al inicio, al fundamento de los valores morales. Exactamente. O sea, si tu cosmovisión Pero puede explicar... hay que Pero yo salir creo- de lo yo- moral. tú- Yo creo tú- que sí. mira, para- yo para creo que volver no al hay- origen. yo creo que No, que pero los no. más inmorales han sido históricamente Pero los que griegos, ese no es el los creyentes tema, cristianos. eso es Ajá. falso. ¿Y Eso la es guerra? falso. ¿Quién la Por arma? Dios. No, ese no es el Que- tema, Eladio. Cristo Eladio, no quede enseñó mal, a pues. hacerle daño. Hace Bueno. tiempo, un momentico, porque esto tengo que agarrar. Él lo Eladio. repite, lo repite. Tengo que agarrar Él Eladio, se lo porque cree. hace tiempo que está con esa Sí, desinformación. él se lo cree, él se lo Ser cree. cristiano es ser seguidor de Cristo, ser imitador de Cristo. Y Cristo fundamentó su doctrina en dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mucha gente, en nombre del cristianismo, no basado en las enseñanzas de Cristo, ha hecho muchas cosas malas, pero eso no es cristianismo, es un cristianismo Claro. distorsionado. El cristianismo fomenta el amor, el respeto, la solidaridad y todos los valores existentes. No me confundo una cosa con la otra. Claro, Eladio, Que tú eres eso no es inteligente. cristianismo. Eso es como que Lo alguien... que yo Y hace quiero tiempo que te preguntarle, oigo con pero eso lo a que- ti. Pero que- seguimos- Quiero que pero quites esa hace desinformación, tiempo, que eso es falso. pero hace Claro, tiempo que yo le he claro. preguntado a ustedes, ¿y de qué no ha servido los dominicanos? Pero vean, olvídate, Eladio, pero ¿De Eladio- qué no ha servido? Está bien, Eladio. ¿De qué no ha servido? Culto, no me ¿De enti- qué no ha servido? La yo delincuencia ha te lo- aumentado, la droga ha Eso aumentado. no es- ¿De qué no ha Eso servido? es gracias a la influencia del ¿De qué secularismo. no ha servido? A una ideología Ahí que va, no cree en la ahí moral. ve, ahí ve. Como Venga, pasa con el ateísmo. Eso es lo que pasa. es el entrenamiento Eso de es lo que- no, ustedes. ningún Ese es el entrenamiento. entrenamiento Lo que de pasa es que tengo ustedes. que aclarar Tergiversar siempre las ideas de los Eladio, demás. no, no, El que no, no no. piensa igual que ustedes está No, eso es Eladio, diabolizado. falso, Eladio, eso es falso, Eladio. eso es falso. Yo simplemente quería hacer esa Y no, yo hago la siguiente aclaración también. Héctor, está bien, gracias, Eladio. Héctor, mira, para que Hay que- para darme a entender el mejor punto. esto, mira, que eso aquí. eso es importante lo que tú dijiste, porque tú estás hablando de datos de historia. Vamos a la pausa. No, qué pausa, sigan. Ok. No, Es pero vamos a importante porque entrar mira, a los datos de ustedes. Claro, mira, la explicación lo- para los... Hay niños de 15 años hoy, 14, 13, que Escuchando. quieren escuchar cómo se crea el universo. Mira, a lo que yo me refiero, Héctor, es que la información de la ciencia, con los avances que hemos tenido para establecer fenómenos tales como la expansión del universo, el origen del universo desde un punto inicial, Sí. lo que plantea la teoría del Big Bang, que incluso ese nombre se dio de manera peyorativa, Sí. porque la teoría, al plantear un origen del universo,
tumbaba completamente el paradigma de un universo estacionario, Sí, que era lo que pero se mantenía, un esa es universo. la ciencia, Carlos. Claro, La ciencia va y cambiando. celebramos eso ahora. Y ¿Qué, tú conoces qué pasa? que Mira, en teoría de la ciencia, Thomas Kuhn, sí, que es de ahora, de los años 60, de Harvard, claro. te plantea lo que son los grandes paradigmas. Si la ciencia no se manejara a través de Oye, paradigmas, nosotros celebramos eso, tuviéramos la edad pero media. nosotros Claro. celebramos eso, pero a lo que yo me Pero refiero, todas Héctor, fueron es- presuposiciones metafísicas. Todavía Todas. estuviéramos en la claro, metafísica. claro. Incluso, mira, hoy día la ciencia trabaja con presuposiciones metafísicas, Héctor, esa es la realidad. Porque No, cuando, no. Pero tú crees, porque luego ellos Héctor, mira, protegen de mira, manera mira, tú tienes que encarecida. presuponer Mira, cosas. proposición, obligatoriamente. ¿tú sabes lo que es una proposición metafísica? Una proposición metafísica es decir, por ejemplo, que como la frontera del origen del universo no se ha podido demostrar, no se puede llevar a un laboratorio, no se pueden generar altas energías Se para queda en el generar plano metafísico. la singularidad. Pero señor, pero tú eres un hombre de Se queda en ciencia, el plano Héctor, metafísico. y tú sabes lo que yo te estoy diciendo. Pero Entonces, mira, Se cuando queda en el los plano científicos- metafísico, no significa que la metafísica es real. No, se no, queda no, en lo pero desconocido. tú me estás dando la razón. Entonces, las razón, posiciones... Veloz, la razón la vamos a explicar Mira. cuando regresemos de la pausa. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ah, yo sé quién es. Sí, ese mismo. Regresamos. Señores, esto está bueno. Debería haber 2 horas de anuncio para uno quedarse analizando. Vamos entonces al Génesis. Génesis es el primer libro. Sí, o sea, Génesis es el libro Del de la Pentateuco. Biblia del Pentateuco, el primer libro de Moisés, que explica los inicios de todo. No solo el inicio del universo, sino el inicio de la corrupción humana. Entonces, lo que postula el Génesis es que Dios, a través de su palabra, creó todo lo que existe. Ujú. Entonces, él usó 6 días y descansó el 7º día. En el primer día, él creó primero todas las cosas, luego crea, en el 6º día, crea el hombre. Exacto. Y luego del hombre, ¿verdad? Viene la caída. ¿La quién? La caída. O sea, el hombre cae en pecado y se explica todo este caos. Eso es lo que Ese nosotros... con la simbología de Adán y Eva. De Adán y Eva, exacto. No es simbología, es histórico. Porque Coge de todo ahí. lo que nosotros estamos hablando aquí, si alguien se puede parar en la historicidad, es el cristianismo. Porque si nosotros postulamos que el cristianismo es la verdad, es porque estamos basados en hechos y es verificable por la historia. Por ejemplo, y verifica, por ejemplo. mira, el Jericó, por ejemplo, Explícame de Jericó. se probó que las columnas de Jericó Las murallas. cayeron, las murallas de Jericó cayeron por un sonido fuerte. Eso está inclusive, hay una revista Time, se llama... Hay un debate de si eso, no me sí. equivoco, se llama Un punto para la Biblia. Fue en el 1986. Por La ahí, arqueología ha ayudado mucho a la Pero Biblia. vamos a tocar un regresémonos punto. de nuevo. Porque Adán y Eva, y aquí vamos a pararnos, porque Adán y Eva, como tú dices, es la caída, ¿no? La caída, exacto. La primera pareja y la caída. Ahí Aquí voy. empieza la corrupción. O sea, ustedes plantean que sí, que definitivamente fue una primera pareja. Sí, hubo O sea, una- lo que llegó primero fue Adán y Eva, Adán. y de ahí salieron todas las sucesiones. salieron todas las sucesiones. Pero también lo que creemos es que Dios creó todo por el poder de su palabra, que Él simplemente dijo El Logos. y fue hecho, el Logos. O ¿Y sea, cómo él, ustedes él- demuestran eso? No, nosotros no lo estamos Ah, demostrando. Nosotros vemos las evidencias y viendo las evidencias nos parece que la mejor explicación es que un Dios poderoso que trasciende la materia, el espacio y el tiempo, como lo define el cristianismo, fue el creador de todas las cosas. Hasta ¿Pero ahí yo por estoy qué? de acuerdo, pero el punto es que si ya Adán y Eva ya eran hombres, ¿verdad? Sí, tenían claro. un Seres RH, humanos, seres tenían un RH, su sangre tenía un RH, Así es. tenía un RH. Sí, ya eran personas humanos, igual que tú y que yo. Eran humanos. Claro. Ok. Y de ellos dos, a partir de ese incesto genético, porque es un incesto genético, Se fueron creando las Se primeras fueron creando las primeras primeras poblaciones. las Porque primeras recuerda que, porque tú eres un estudioso también del ¿Y cuándo llegó Pentateuco. Sorullo? Recuerda que la Tierra el comienza... negrito, ¿cómo fue que Oye, llegó? pero oye, recuerda esto. Porque era rubio, sí, ¿eh? pero oye, Adán era preciosa. No está bien, pelo porque, y todo. porque Y Jesucristo tú puedes, es tú puedes sumamente hacer la lindo. división de la raza a través de una partícula, ¿verdad? Que también eso a nivel de la ciencia está, primero es muy refutado por las condiciones de la era primigenia, de la Tierra hace 3.700 millones de años. Pero la Biblia no te dice a ti que la Tierra completamente fue poblada por Adán y Eva. Porque hubo un cataclismo y ese cataclismo genera una nueva población en la Tierra a partir de la familia de Noé.
no de Adán y Eva. Esas evidencias, pero yo estoy hablando de evidencia, yo no estoy diciendo que es una con familia eso rebate que mi punto. Pero hay una narrativa. Hay una también, narrativa. O sea, podríamos decir que después del famoso diluvio, la Tierra comienza a evolucionar biológicamente. Claro que sí, porque imagínate. Lo estoy ayudando ahí. Imagínate Sí, lo sí, que. porque tú descartas No, el es que hombre en la caverna. el hombre de la caverna. No, pero tú descartas claro, el porque es que homínido. no fue Adán y Eva en ese momento. Hay un cataclismo. Luego Y surge una nueva realidad. Mira, Ustedes los dos hablando, tú no te diste cuenta. Eladio es increíble. Yo creo que él se puso de acuerdo con la asociación para no dejarme hablar a mí. Pero está bien. ¿Qué asociación? No una que anda por ahí. Mira. ¿La de ateo? Lo que amigos míos, ellos Asociaciones me van a proponer como presidente. Mira, la radio y la televisión, tú diste un 24 horas Sí, haciendo pero propaganda. No cambie el tema, ¿De Eladio, dónde por favor. sale muy todo ese importante. dinero? No cambie el tema, ¿De dónde Eladio, sale por todo ese favor. dinero? Eladio, el mío sale de mi trabajo, donde yo Bueno, estoy, el y mío gano sale de mi trabajo y gano para sobrevivir. Vamos arriba. Mira, entonces, un espérate, punto muy yo te importante, puse un un punto. cataclismo, Ajá. como lo describe la Biblia, que es registrado incluso en otras culturas y civilizaciones, tan desligadas una de otra, como la maya y la inca, Sí. la china. Lo que te indica a ti es que si esto ocurrió tal como nosotros creemos y confiamos en la palabra de Dios, la Tierra iba a cambiar por completo su estado ecológico, porque es un cataclismo y los científicos, por un lado, proponen una glaciación que también cambiaría el ecosistema planetario. Entonces nosotros creemos en el diluvio universal registrado en otras civilizaciones, como lo dice la Biblia. Entonces, no es algo tan simple como tú tratar de denigrar un libro que tú no estudias ni siquiera. No es tan simple como tratar de denigrar una historia que nadie se digna a estudiar. no, pero Tú, Eladio. también hay algo ¿Cuántos libros importante tú has usado con relación a la ¿Cuántos Biblia. libros tú usaste La para Biblia hacerte no. médico? Mira, algo Sí, pero importante la con Biblia no relación es a la un libro Biblia. científico. Eso es O sea, importante. eso es importante. Un excelente. momento. Mire, se la puede hablar Biblia, con usted, la Biblia es se un libro puede de hablar con usted. Nadie ha dicho teología. eso. La Biblia es un libro de teología. O sea, si tú me dices a mí, pruébame a través de la Biblia, eso es imposible, porque la Biblia no fue creada para... O sea, la Biblia no nos fue dada para eso. La Biblia está claramente en su designio. O sea, es para el hombre de Dios, para que sea enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿Y por qué el afán de ustedes de venir a un programa científico como la receta médica y No, porque aceptar, tú no y invitas, aceptar, no. escúchame, y aceptar una discusión con los, por ejemplo, Ateodom, que son los ateos, esa era la famosa asociación, hablar, porque ellos van a hablar de forma científica? Entonces, No. yo creo que la conclusión de hoy es que ellos van a hacer una teoría científica que no es comparable con la teoría de ustedes. el problema, ahí hay un problema con Ateodón. De eso yo lo respeto, yo no puedo hablar de lo que ellos te van a decir. Okay. Pero de que ellos vayan a postular algo científicamente, no. El problema de sus presuposiciones es que ellos quieren usar la ciencia para denigrar la fe. Entonces lo que nosotros estamos diciendo... O decir cosas que la ciencia no dice. No es así. Bueno, pero lo que se Pero plantea es déjalo, no, no lo defienda, pero- eso ellos mañana tienen Eladio, boca. pero un momentico, Exacto. por Los ateos favor. tienen El boca. problema es que cuando te dicen no hay Dios, la ciencia lo prueba, nosotros decimos no, un momento. O sea, tú no puedes dejar la fe con una declaración de ese tipo. O sea, cuando la ciencia ni siquiera puede clamar dominio sobre si existe o no Dios porque está incapacitada. Y yo no estoy diciendo nada anticientífico. Peter Medawar tiene en su libro Los Límites de la Ciencia y explica claramente que la ciencia no puede responder todo, porque Dios no es materia. Entonces la ciencia está limitada a la materia. El Dios cristiano no es materia. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando nosotros... de los humanos. No, cuando nosotros venimos aquí a hablar de la Biblia, nosotros, si decimos que tenemos la verdad, nosotros tenemos que tener hechos verificables, que digan, bueno, realmente hubo un diluvio. Bueno, pues hay un punto para la Biblia. Realmente hay fósiles que prueban que la geografía de la Biblia fue correcta. Sí, pues se prueba. Entonces estamos haciendo un caso donde nosotros decimos, bueno, miren, nosotros te vamos a presentar la Biblia como es. Mira esto, evalúa nuestra cosmovisión. Claro, Muy no difícil imponiendo. decir, no hay Dios. No hay Dios porque tú lo dices y porque la ciencia Y a eso- supuestamente Tú lo tienes probó. razón, tú tienes Y a razón. eso le Entonces, podemos, yo no- y a eso yo le no- podemos añadir, y a eso le podemos añadir a lo que tú acabas de decir,
que la ciencia hoy por hoy, porque hemos establecido aquí en otros programas, que la ciencia y la fe cristiana son aliadas, no son dos cosas divorciadas. Los hallazgos científicos, sobre todo los últimos que se han hecho, le siguen dando punto a la Biblia por el mismo tema del diseño inteligente. La ciencia lo que hace es confirmar eso que acaba de decir Omar, que la Biblia establece. La Biblia no es un libro científico porque parte de que Dios existe, parte de la existencia de Él. Presupone la existencia de Dios. La ciencia, ¿qué es lo que hace? La ciencia, como lo explicó la otra vez el arquitecto Luis Sena aquí en este programa, muy bien, explicaba que la ciencia lo que hace es, o sea, la ciencia es dada a los seres humanos para que podamos conocer más de cerca esa gran creación. Y eso lo entendió Kepler, por ejemplo. Kepler, cuando estuvo estudiando lo que fue las órbitas de los planetas, la intención de Kepler fue darse cuenta lo grande que es ese Dios que ha creado todas las cosas. En estos días salió, salió ayer. Salió ayer, que lo voy a decir. Salió ayer. Salió ayer. En BBC News salió la entrevista de este personaje que se llama, lo tengo aquí, el nombre de él, Heino Falket, que es profesor de astrofísica, que fue el que captó la imagen del agujero negro. Claro. ¿Sabe que esta persona, él es astrofísico y es un ministro cristiano? ¿Y por qué? ¿Qué hubo detrás de eso? Sí, que tiene que ver. ¿Qué tiene que ver? Que te está demostrando. Es un ser humano que se formó en la ciencia. Pero ustedes quieren siempre simbolizar. Eladio, yo me formé. Eso salió ayer, BBC News. Mi área de ciencia también. BBC News. Lo que nosotros... Y yo soy un creyente. Y tú también. Y Héctor. Oye lo que dice eso. No te vamos a denigrar. Si un 42% de las mentes, o sea, que le dieron forma al mundo, fueron teístas, ¿por qué ustedes dicen que no, que el cristianismo es retrógrada, que no te impide pensar? Y lo que nosotros estamos proponiendo aquí, miremos las evidencias, miremos ese 42%. Mientras hay un 2% de ateos que son brillantes. Nosotros no estamos diciendo los ateos son malos, los ateos son satánicos. Ahora, usted tiene que entender que nosotros debemos, lo que nosotros creemos, nosotros tenemos que defenderlo. Y no puede ser que alguien levante una pancarta por ahí y diga, no hay Dios. Usted dice, ¿qué tiene el cristianismo? Bueno, ¿qué nos ha dado el cristianismo? Busque la herencia del cristianismo en la historia, los hospitales. Las universidades que educaron los ateos fueron fundadas por creyentes, o sea, para que las personas pudieran escudriñar las escrituras. Y la quemada en la hoguera, eso de más de 3.000 eso lo condenamos también. Pero no solo eso. Nosotros condenamos eso. Eso no es el cristianismo. Pero eso no es el cristianismo. Las guerras actuales. Como no es tu comunismo, el de Mao, ni el de Stalin, ni el de Lenin. Pero eso tiene apellido. Hay cuatro hablando. Déjeme explicarlo. El vicepresidente norteamericano es evangélico. Mike Pence. ¿Usted sabe lo que ha dicho Mike Pence con relación a todos los países nuestros? Que en cualquier momento puede desaparecer a Venezuela. Usted me está hablando de un tipo que puede ser ejemplo de humanismo. Sí, pero tú no puedes coger una religión. No estamos predicando a Mike Pence. O sea, si yo le digo a usted, mire, acepte a Mike Pence como su Señor y su Salvador, entonces yo lo estoy hablando de aquí, exacto. Yo no estamos hablando de Cristo. Jesucristo. Claro. Porque seguidor de Cristo era aquellos que seguían conforme al Evangelio. O sea, no estamos hablando el señor Kilvio, al cual le tengo mucho respeto, dice y postula en todos los sitios donde va que el cristianismo es perverso. Y yo le digo que qué perversidad puede nacer de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ay, qué lindo. Alguien que practique eso, dígame, ¿qué sociedad puede crear eso? ¿Eso puede crear una sociedad radical? No. Porque cuando usted ama a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo, usted se preocupa por las dos cosas fundamentales que el cristianismo propone. Según los Pero humanos, escúchalo, Eladio, porque el punto está en que hablar como gallareta de la misma vaina exacto, que tenemos. No llegamos al punto. Y no es el tema. Exacto. Ahí no, ese no Hay es el mucha punto. información científica que podemos compartir también. Porque lo que tiene que aclararse aquí hoy, porque hoy hay muchos jóvenes que lo están escuchando el programa, lo estaban esperando y están de vacaciones. Qué bueno. Es el punto donde estamos llegando, que yo le estoy dando la demarcación, porque así se llaman los procesos de demarcación en filosofía de la ciencia, cuando se demarcan las cosas. Entonces, ¿puede la ciencia
demostrar la inexistencia de Dios? No puede. No puede. No puede. ¿Puede la ciencia explicar el origen del universo? Sí, está en un proceso paradigmático, tiene miles de años y va evolucionando, la ciencia va evolucionando. Como ustedes mismos dijeron, las mismas religiones van evolucionando, porque comenzaron todo como religiones politeístas, y una de las grandes cosas del concepto judeocristiano es el monoteísmo. Entonces, las cosas van evolucionando. La religión cristiana ha evolucionado, y la conceptualización, la forma en que en ese lóbulo frontal donde nosotros, los fisicalistas, creemos que está la fe, porque la fe es una característica de ¿Usted nuestro cree que es una cerebro. predisposición del cerebro? No, una predisposición no, es una característica Una de nuestro característica. cerebro que epigenéticamente Es parte de se que ha nos ido creó, desarrollando. nos dio. El concepto, o sea, entonces, ese desarrollo de esa parte del cerebro en un cristiano tiene una formación intelectual mucho más grande que la conceptualización de creencia de un musulmán. ¿Por qué? Ustedes mismos lo saben. La religión cristiana ha pasado muchísimas reformas. El cristianismo antes de Lutero y después de Lutero son dos cosas Pero diferentes. basados en las escrituras. Por eso mismo, entonces, a través de la evolución del hombre, Sí. así mismo evolucionan las Pero eso religiones. es solo si se ve el cristianismo como lo mismo, desde un principio a un fin. Bueno, Porque el la religión más catolicismo- fuerte que existe para nosotros, para la ciencia y para la estimulación. Usted agarra por espectroscopía el concepto teísta de un cristiano, está mucho más intelectualizado que el concepto teísta de un musulmán. Está más desarrollado. Que el concepto teísta de, por ejemplo, que todavía son brahmanes. Y basado en la formación del universo hechos, también, se basa en claro. hechos y porque nosotros postulamos que es la verdad. Por eso es que la No, defendemos. no, porque han ido desarrollando. Y han Pero usted es ha basado tenido en hechos. cataclismas, señores. Pero es basado en pero hechos. es basado en las o escrituras sea, también. cada vez, con la evolución que ha ido, se ha ido formando más el pensamiento, porque se ha ido afianzando de acuerdo a los descubrimientos científicos. Bueno, pero el Papa lo ha dicho. El Papa, que no es el tema de nosotros, pero el propio Papa católico, que le queda grande a la para mí, este padre Francisco, el Papa Francisco, le queda grande a la mayoría de la feligresía católica. Le queda grande con lo que dice. Ya él plantea que esos conceptos del cielo, del no cielo, Del infierno. del Pero infierno, el cristianismo histórico cree que la figura del Papa, por ejemplo, no es autoritativa, sino la Biblia es autoritativa. La Biblia es Sí. la autoridad. Esa, no el fue Papa. esa fue la gran diferencia entre la reforma. El problema Claro que con sí. Lutero era que Lutero decía, no, la Biblia, cada ser humano es capaz de interpretar la Biblia porque Dios nos dio el razonamiento. Claro, no todo es el que mundo la dice. iglesia la interpreta y se la da al pueblo. Usted sabe claramente que en el 70 se daban misa en latín. O sea, usted llegaba y el evangelio es un mensaje claro. O sea, es Dios proactivamente dándole un mensaje de arrepentimiento a las personas. ¿Cómo puede ser que una persona llega a la iglesia, se sienta de espalda y oye un mensaje en otro idioma? Eso Y no ni lo tiene ningún entiende. tipo de sentido. Vamos a seguir con el Génesis. Tú dijiste Vamos a volver algo- al Génesis. Tú dijiste algo interesante con relación a las demarcaciones en filosofía. Sí. Tú tienes razón. Cuando tú mencionas las demarcaciones en filosofía, tú tienes que tener en cuenta también que el mismo método científico, que es, como tú muy bien sabes, observación, experimentación, replicación, para la formulación de una teoría y luego llegar a una ley científica, también está, Hipótesis, luego ley. también está sustentado, sí, en la observación parte de la hipótesis, también está sustentado, Héctor, la inferencia de los métodos tanto inductivos como deductivos. Y entonces cuando tú aplicas eso al razonamiento científico, tú te vas dando cuenta que las evidencias te van llevando a ti a tener una mejor explicación en función de todas las hipótesis, Las conjeturas dudas. que te Te va den llevando la duda. nuevas dudas. Y te va generando nuevas dudas también. De hecho, por eso es que, mira, el cristiano que está sometido a respetar y seguir la voluntad de Dios, porque si no es así, no vale la pena llamarse cristiano. Está por encima de todo, o sea, es nuestro paradigma de vida. Pero hablando en serio, Nosotros nos hemos venido hay dando poco cuenta cristiano, ¿tú lo sabías?
Sí, estoy de acuerdo. Pero contigo. muy poco Estoy de cristianos. acuerdo contigo. Esa es una de las tesis que yo hasta he discutido con otros cristianos y también, que De no hecho, todo el que se dice cristiano lo es, porque es la cierto. misma palabra de Dios me dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, entonces yo tengo que llevarme de eso. Y como estadístico, yo le Pero- aplico eso pero- también. Yo pero- digo, no son todos el que dice yo soy fulano de tal y hago, haciendo y deshaciendo. eso no es justificación para que cada uno de nosotros, ustedes que están aquí, los que nos están escuchando, puedan poner su mirada en Jesús. Porque ese es el Claro, punto. que ya no Este empieza a asunto- predicar, es que no- Musa, no, Musa, es que no mira, empieza a nada, predicar no, aquí, porque esa hombre. es la verdad. No Bueno, empieza a la- predicar la- aquí, esa es la por verdad. favor. Pero Poner su Cuando se mirada acaban los en argumentos, Cristo, empieza no, él. pero y hay que un tú rasgo. puedas Y encontrar en Cuatro la personas salvación. hablando al mismo Y tiempo. empieza a hablar Eladio empieza a boicoteando. hablar en Eladio lengua. bueno. Majalata, No, lata. ningún voy a hablar en lengua. Eladio lo que le gusta traer, Eladio lo que le gusta Tranquilo. traer a ateos que digan, velo, le dan curso en Estados Unidos, Rusia, Canadá ¿De y verdad? ¿Te Chile. dan curso? Sí, Dice le dan él. cursos, Y que- sí. y que A no- ellos sí Ojalá que reciben no. La receta entrenamiento. médica me lo Mira, manda. ha desinformado aquí Reciben diciendo de que entrenamiento. nos dan dinero y Sí, son... eso es lo que le gusta. Entrenamiento. Eladio, no le reciben. mentira, Eladio, que eso a Dios no le agrada. Aquí, hasta donde yo sepa, el único que ha recibido entrenamiento comunista en Bulgaria fuiste tú. Esta es Z101 Cadena Internacional. WVJP 1110 kHz, Caguas, Puerto Rico. Siempre pensando en ti, cada vez más cerca. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Un saludo al amigo Leo Erasme, que pasó de monaguillo a ateo arrepentido. Sí, Y ese como- no es como el hay que- ateos que han Sí, pasado Leo. al Ese cristianismo. es mi Pero ese- amigo, mi respeto, Leo Erasme. mi Pero ese no es el que respeto. le escribe siempre a Mario Lama. Él le tira su fuetazo a Como Mario. Francis No, él lo Collins, quiere a que se Mario. lo él lo quiere. quiere. Collins, Ese es mi Francis amigo, Collins, a tremendo quien yo científico respeto y que se admiro. convirtió Yo al quiero, evangelio. si me permiten, recordar. Entonces Leo ahora es ateo, comunista y No, Leo es disociador. creyente, Leo Ah, él es está en una creyente lucha. ahora. Está en Él una lucha, pugna. Ahora el PRI en ateo. Ahora el priven ateo. Atención, Leo Erasme, en los Twitter. Yo quiero Tú lo que haces es que priven ateo. ¿Tú oyes? de nuevo hacer la invitación para el mañana, Tremendo, Que- tremenda que es actividad. el lanzamiento del Plan Nacional de Salud Mental, que será efectuada obviamente por el Ministerio de Salud Pública, encabezada por nuestro amigo Ángel Almanzar, y será realizado en el Salón Aida Cartagena Portalatín. Portalatín, en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Ureña, el día de mañana, 16, a partir de las 10 de la mañana. Está abierto al público, así que vaya a escuchar el Plan Nacional de Salud Mental. Seguimos con el Génesis. Ese primer hombre arrojado al mundo, ¿no? Adán y Y Eva. donde Dios dice, sea la luz, que fue el primer mandato en la introducción del Génesis, capítulo 1, Sea la luz. sea la luz. Ese es el primer componente del universo, generando y creando todo lo que existe en ese mandato a través del logos, a Y través de la describe hasta palabra las de Cristo. estaciones que hoy en día tenemos. Y tú sabes que hay mucha gente que no se digna a profundizar en los conceptos del Génesis con relación a el lenguaje de los hebreos, el cómo los hebreos expresaban sus escritos, en cómo ellos, a través de su cultura, podían entender una revelación. Porque, oye, hay que recordar que Moisés recibe la revelación para escribir la historia y el origen del mundo, del universo, de la vida, para plasmarlo a un pueblo antiguo de 3000 y pico de años. Entonces, no es lo mismo una persona sentarse de golpe y porrazo, de manera literal y lineal, entender la creación del mundo y del universo del Génesis sin ni siquiera dignarse a conocer la cultura hebrea. Entonces, cuando uno va a tocar un tema, por más simple que uno lo vea o creamos o no, tenemos que profundizar. Por ejemplo, yo vengo aquí a hablar de un tema científico. Yo no puedo venir a hablar de un tema científico sin dignarme a analizar los datos. Como le pasa a mucha gente con la Biblia, que Exacto, ataca la Biblia, pero ni siquiera se ha acercado a pero ella. yo he escuchado ateos Ni que son siquiera lo ha que son más teólogos estudiado, que ni Papa. siquiera se ha acercado. Bueno, yo debo haberme leído la Biblia primero que ustedes, porque yo soy más viejo que tú la ustedes. conoces ¿Cuál es el bien. odio? Óigame, ¿Cuál pero es mira, oye la lógica. ¿Cuál es el Vamos a odio que volver. ustedes tienen contra los Vamos a ateos? volver, vamos a volver. No, odio a los ateos. No, Esta es la religión del odio, amor. no. Eladio, Sí, Ellos son nosotros le amantes. tenemos odio a los Ellos son ateos. amantes. Sí, sí. Pero oigan la Claro que pregunta. no. De la nada es imposible que salga algo, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, hasta el día de hoy usted Esa- llega a su casa y encuentra un bistec. Yo quiero un Mercedes No. vender el año Usted que salga de dice la eso, nada.
y su esposa le va a enseñar que Dios existe. Entonces, ustedes están utilizando lo que se llama una inferencia, Una inferencia. pero que conlleva una analítica. No le vamos a llamar lógica directamente, pero es una analítica. Entonces, yo no podría usar la misma inferencia analítica de que de la nada no salió nada para preguntarte, ¿y entonces de dónde salió Dios? Bueno, porque por definición, Dios, o sea, es autoexistente. Epa. Tú no puedes decir, o sea, si ¿Qué Dios... resumen? O sea, se creó de la nada. De la nada. Entonces el bistec puede aparecer en mi casa. Yo te estoy dando filosofía de la ciencia. Ah, espérate, Esa pregunta es de un niño de 2 Espérate, años. espérate. Pero No, vamos- para vamos a dejar que argumentar. ellos se arrinconen, Vamos a para yo hacer la No, no, pregunta no, de no, no un estamos- niño de 20. No estamos arrinconados, Oye, no. Si espacio, tiempo y materia Ajá. se crearon en un punto singular del tiempo, el que lo creó está dentro del espacio y de la materia y del tiempo, tiene que estar fuera. Tiene que estar antes. O sea, si tú creas un carro, tú no esperas ver a Ajá. Ford dentro del carro Ford. No, Tú lo que no. estás viendo es la pericia de Ford. Sí. Entonces, por definición, Dios es un ser necesario. Ándale. O sea, que tú necesitas, no hay un mundo posible en el cual no haya, o sea, no haya sido creado por alguien. Ahora, Y yo- cada vez que la ciencia vea lo bello y lo complicado de la naturaleza, va a haber más espacio para que Y- Dios lo haya creado. Claro que sí. Dios Por la en la tele, Biblia, por la Él creó tele- en la todo. Biblia, en la Biblia, Dios lo que ha revelado de sí mismo es que Él es eterno. Eterno quiere decir perpetuo. No tiene inicio, no tiene fin. Autoexistente. Por eso Él no promete existe la vida desde después de la no, muerte. Él existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Ahora bien, ¿qué si nosotros podemos, cómo podemos entender eso? Yo tengo que obligatoriamente aquí, aunque a Oladio no le guste, pero yo tengo que usar la Biblia, porque es que yo tengo que Porque tú decirlo no tienes con la Biblia. personalidad, Musa. No, es que es la palabra de Ah, Dios. perdón. Mira lo que dice. Romanos 1, 19 al 21. Escuche, país. Romano es de Romano, ya es el Segundo Testamento. Nuevo Testamento. Testamento. Carta Ellos de Pablo. conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Lo vemos, ¿verdad? Por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Número 1, 2 cualidades. Su poder eterno y su naturaleza divina, que es lo que estamos hablando ahora mismo. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. O sea, Musa, demuestra eso. lo- Demuestra todo pero eso. eso es sencillo. Demuestra todo eso ¿Usted que tú sabe estás cómo eso se diciendo. demuestra? Sí. ¿Sabe cómo se demuestra? Salga al malecón, Ajá. párese Sí. y mire bien la naturaleza que le rodea. Y dígame a mí, si Concluya. detrás de eso, con objetividad, no tiene que haber alguien que lo creó. Alguien. Alguien Debe que lo haber creó. alguien. Debe Mira, haber Por yo te- favor. mira, Tú con hiciste- objetividad. eso es muy simple. Tú hiciste una pregunta Ustedes de son dónde tres viene, jóvenes pero de sumamente dónde- inteligentes. pero de dónde viene. Pero ¿y espérate. cómo Pero es ¿de eso? dónde ¿De viene? dónde ¿Qué viene? apela? ¿Qué apela entonces? Pero ¿Qué te ese apela? alguien salió de algún lugar. No, porque No, es eterno. es O sea, eterno. Entonces, explicación hay un ya. problema con las palabras alguien, No, no, hay un problema no, con la eterno, palabra nada. esto, mira, Y eterno. tú hiciste una pregunta de filosofía, que es de las preguntas más básicas que se hacen. Claro, para partir. Entonces, mira, yo te puedo devolver la pregunta a ti. Ajá. Si el universo es eterno, ¿quién creó el universo? Es que la palabra eterna Si tú, conlleva. si tú no aceptas que Dios es eterno, un ser autoexistente, eso no es ciencia, que, eso no es crea, demostrable. que crea lo que la ciencia reconoce hoy como el punto inicial de la materia, el espacio, la energía, el tiempo mismo, todo lo existente al día de hoy, que lo dice la ciencia, eso no lo dicen los cristianos, Pues, tuvo un inicio singular en el tiempo. Entonces, tú No, yo- quieres romper con toda la yo se evidencia lo voy- científica y decir, Yo se lo voy a no, poner cómodo a Dios ellos dos. no puede ser eterno, pero quieres que el universo sea eterno. Veloz, es siendo el pensamiento mágico. Héctor, con un Héctor, principio no, no, inicial. pero déjalo razonemos que lo esto. diga. Héctor, razonemos Entonces, esto. tú Héctor, tienes que razonemos razonar en esto. esa parte. La Razonemos esto. física no ha llegado, la física, el cerebro humano, Sí. la inteligencia biológica que está muy limitada a una actividad Correcto, eléctrica, correcto, bioquímica de nuestro cerebro, Correcto. no tiene la herramienta física. La física no tiene una herramienta para medir de otra forma la nada. Pero que Lo ¿cómo eterno. medir la nada? Héctor? Es que eso, Ahí- es una pero- contradicción. Ah, lógica. sí, es una contradicción. ¿Cómo tú mides la nada? Héctor? En el cerebro tuyo, en el cerebro mío y en la ciencia O sea, no hay lo que usted forma. tú quieres está hablando es especular que existe la nada, existe la pero nada. nosotros no podemos. Pero no lo vamos a poder entenderla. medir nunca. ¿Eso es una fe, Héctor, que entonces? No, Eso es una ¿cuáles fe. Claro, serían- no, por eso cuáles serían existe las la fe. evidencias? Pero Pues ¿cuáles muy serían bien. las evidencias? ¿De entonces? qué? De eso, de la nada.
La evidencia de la No, él está nada diciendo es que que no puede ser todavía, medida, ¿verdad? Por es que todavía existe la fe. Mientras exista fe, como yo le digo, cada vez que el científico avance 100 pasos, le da 100 pasos más de razón a Dios. Es O sea, cierto, entonces- por la evidencia. que por la evidencia. nosotros Exactamente. conocimos primero a Dios por la evidencia que por el pensamiento. O sea, lo que usted me está diciendo va como de adelante para atrás. O sea, Es que no importa que primero- vaya de adelante para bueno, atrás, pero ese es el que la concepto. presuposición metafísica es lo que me lleva a la creencia. Y esa creencia me lleva al aprendizaje. Entonces tú estás De hecho, diciendo que tú Einstein- primero pensaste antes de conceptualizar a Dios. Pero, claro, pero Einstein... Ah, entonces el hombre pero- creó a Dios. No, no. Sí, Ah, definitivamente. pero tú lo acabas de decir. No, el hombre no creó a Pero Dios. tú me lo acabas de No, decir. no, 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 no. ¿Cómo Lo que tú dice- Las presuposiciones Tenemos que pensar primero para ver la metafísicas, evidencia. tú tienes Ah. que Si no pensamos, no vemos nada. Entonces, Credo, ay, oye, Agustín dijo credo yo ad te lo voy a intelligam. Yo poner, te creo lo voy a- por lo cuanto entiendo. Héctor, yo te yo lo voy a puedo poner, probar- te lo- yo quiero Héctor, yo te lo voy a poner claro en este Musa, sentido. Musa, Mira, vamos mira, un segundito. ¿Cuál es la Perdón. parte del cerebro en donde hace la creación de Dios? ¿Cuál es esa Hay un parte área desde el punto de entre. vista fisiológico? Sí, sí. Tú has visto donde San Juan de la Maguana, La Vega y Santiago se unen ahí por la Guaca, por esa zona ahí de la cordillera central. Bueno, pues así mismo en nuestro cerebro, cerca entre el lóbulo temporal, parietal y frontal, en esa zona por ahí, hay una zona donde si tú tomas y por estereotáxica, por lo que se llama cirugía estereotáxica, tú haces lo que se llama una ablación, tú quemas esa zona de forma bilateral. Ya ese individuo no va a creer en Dios. No, oye lo que va a pasar. Ni va a ser ateo. No, Pero espérese. no, termina. No, preguntando, lo mío es una pregunta. No. Lo que se ha demostrado le conviene a ustedes. Sí, yo sé por dónde tú vienes. Entonces, Sí tengo el oye, estudio. ¿qué pasa? Si yo quemo esa área, aparentemente todo lo que está epigenéticamente aprendido sobre el Dios, si es a un musulmán, el Dios maometano, si es a pobre Julián, que le metemos los electrodos, él deja de conceptualizar el Dios que él Que conoce. él conoce. Entonces, ¿qué va a pasar? A través de miles de años o a través de 2 días, el mismo cerebro de Julián va a buscar otra forma de conceptualizar a Dios, porque él tiene un cerebro teísta. O sea, él es una persona creyente, que se le haya olvidado todo lo que ha aprendido sobre la Biblia, bueno, y eso es otra cosa, pero él va a comenzar a decir, pero esto lo creó alguien, esto tiene que venir de algún Se sitio. va a reorganizar el chip. Se va a reorganizar. Exacto, yo tengo Por el eso, estudio. entonces, acuérdate, porque ustedes quieren utilizar el método cartesiano, Cuando le o conviene. pienso, luego existo, tú sabes que ya eso no es pienso, luego existo. Primero hay que existir para luego pensar. Correcto. Claro. Pero no eso se es lo le- que él quería claro, probar con el código Entonces, de Zoom. eh, Él quería traer Sí, pero el él starting se point. queda ahí porque él se queda y además Descartes que padre del racionalismo, pero se queda diciendo que al final Dios fue que creó todo esto tan perfecto. El punto está, Él lo que quiere es el punto de partida. el punto es que la palabra... Él dice, yo no puedo, por ejemplo, antes de mi nacimiento, yo no existía. Por ende, si vamos a razonar hacia Dios, tiene que ser a través Pero de ya nosotros. sabemos que sí, que existíamos. Bueno, pero no en la carne. O sea, usted antes de su cumpleaños, usted no existía. Antes de su nacimiento, perdón. Sí, sí. Había 9 meses que ya estaba existiendo. No, Sí, No, antes de la vaya, concepción. antes de la concepción. concepción. Antes de la concepción andaba un espermatozoide Claro, ahí del eso viejo era mío. Y antes de su Dando papá vuelta. andaba otro espermatozoide. Entonces, el punto así, está. así. Esa es la Ok. evolución. Entonces, no. Lo que le estoy planteando es que llegamos al ciencia, punto donde la ciencia no se arrodilla, pero la ciencia tiene que entender su límite. El límite de la ciencia en este momento, y está llegando un paradigma que ojalá y nosotros lo podamos vivir. Que Stephen Hawking antes de morir tumbó toda su conceptualización del universo, lo tumbó y dijo, todo lo que yo dije Cierra. no es tal cual. Bueno, el punto está que los científicos no pueden establecer la inexistencia de Dios. Eso es cierto. Eso es lo primero. Que ustedes tienen
un concepto metafísico, teológico, como ustedes le quieran llamar. ¿Cómo ustedes le quieren llamar? Para yo quedarme político. La teología cristiana tiene una forma de entendimiento y una forma de conceptualización del origen del universo que está sustentada. La teología del universo va de acuerdo a los hechos. El ajuste fino del universo. Verificable. Perfecto. Entonces, Pero de un libro perdón, que usted dice que no es ese no es el ciencia. punto. Son Eladio. autoridades, Entonces, autoridades que ustedes, no son bíblicas, ustedes que no consideran que muchos científicos han verificado eventos del Génesis, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, mañana, un grupo de científicos va a verificar quizás lo opuesto a lo que se planteó aquí. Correcto, hablarán del vacío cuántico, que no tiene No, que no, ver pero tú no nada. sabes lo que van a hablar. adelante, No diga lo que ellos van a hablar, tú Ah, lo dejas ahí. está bien. Entonces, No, y nos interesa que vengan. pero la y- pregunta a ellos yo se la voy a hacer. ¿Van ellos a demostrar la inexistencia de Dios? No, no tiene. Yo no creo. No. Entonces, el tema de hoy nada más sirvió, ¿ustedes saben para qué? Y esto es hegeliano. Acuérdense que Hegel exprimió a Kant y exprimió a los empiristas y a los racionalistas. Hegel decía que lo importante no era si el sujeto o el objeto, sino ese paso intermedio entre el sujeto y el objeto. Nosotros lo que hicimos aquí fue que desarrollamos Y que durante cada una quien- y que cada hora quien que haga ya su- pertenece al pasado, Correcto. ¿no? Desarrollamos un ejercicio, ¿no?, que es imposible de descomprobar. Perfecto. Vamos a ver mañana lo que nos traen. Entonces, atención al pueblo. Darle las gracias a Omar Peña, por primera vez aquí en la receta Gracias médica. a ustedes, Se metió en un bolsillito Eladio. No, Cal- que con este señor se puede hablar. Ese es mi No amigo. es, Carlos. no es fundamentalista. Carlos, Eladio, yo lo aprecio. Carlos. Claro, gracias, Eladio, siempre por abrirnos la Carlos puerta. Veloz. Dígale a los deportes que no jodan. Carlos Veloz y a Julián Musa, que yo creo que los muchachos pertenecen a la iglesia de Julián, ellos son todos creyentes. Qué bueno. Yo quisiera que tú me analizaras una bola de cristal que ellos tienen. No. Yo creo que eso es brujería. Ellos tienen una bola de ¿Y para cristal. qué? ¿Eso es cristiano? No, para nada. O sea, para esta nada. gente lo que están haciendo es pecado aquí. Brujería. ¡La bola, llévatelo! La receta médica de la Z.